Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Sarmiento. Vengo a nombre de AVE Colombiana Limitada para mostrar el portafolio de servicios y productos que tenemos para ustedes. Básicamente, AVE Colombiana es fabricante, pero también estamos incursionando en la parte de comercializadores. Entonces, los productos que vamos a mostrar son los que comercializamos, como también los que fabricamos. Vamos a comenzar con el portafolio, con la parte de los productos que comercializamos. Estamos comercializando la marca Cooper Wiring Devices, que es una marca norteamericana, y estamos comercializando productos que son complementarios a los que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos en estos productos? Tenemos los tomacorrientes, que se conocen generalmente en el mercado como tipo Leviton, más por la marca, pero ese es como se conoce en el mercado. Son este tipo de tomacorrientes que estamos viendo acá. ¿Qué ventajas tienen estos tomacorrientes? Primero que todo, los soportes que tiene nos sirven como pelacables. Entonces nos sirve para pelar cables de calibre 12 o de calibre 14. Es una ventaja para el instalador porque le está evitando una herramienta. Entonces el mismo soporte nos sirve de pelacable. Los soportes que tiene son más anchos de lo normal, de lo que se consigue en el mercado, lo que permite una mejor fijación del tomacorriente hacia la pared. Entonces la fijación va a ser buena, no se va a estar moviendo, no se va a deslizar. En el momento que yo meto un tomacorriente, ese tomacorriente no, una clavija, el tomacorriente no se va a mover de la pared, no se va a girar. También tiene terminales tanto de tornillo como de presión. ¿Cuál es la ventaja que me ofrece esto? Que puedo hacer la conexión rápidamente con presión si tengo cable, y si tengo alambre lo puedo hacer con los terminales de tornillo. Ya queda a decisión del instalador cuál de los dos sistemas quiere utilizar, pero se le presentan los dos tipos de sistemas para que él en su instalación no vaya a tener ningún tipo de problema. Están los tomacorrientes de tierra aislada. ¿Cómo es la forma de reconocer este tipo de tomacorrientes? Tienen ese triángulo naranja que estamos viendo ahí. En este caso el cuerpo del tomacorriente es completamente naranja y se coloca el triángulo en negro para hacerlo resaltar. Este triángulo nos dice que es una toma de tierra aislada. ¿Dónde se utiliza este tipo de tomas? Generalmente donde hay aparatos que son muy sensibles al ruido eléctrico, como vamos a ver más adelante, como pueden ser los computadores, ciertos equipos médicos. Es necesario utilizar este tipo de tomas que tienen tierra aislada. Entonces tenemos este estilo como las que tiene Cooper. ¿Qué ventajas tienen estas tomas? En los terminales donde van los tornillos, si vemos ahí en la figura, ella tiene una tapa que cubre esos tornillos, por lo que va a aislar los tornillos y no va a ser necesario que el instalador ponga mucha cinta aislante sobre esa unión del cable y el tornillo, porque la misma toma ya ofrece esa protección. Por ejemplo, cuando se instalan canaletas, para que no existiera un corto entre la canaleta y el cable de la toma, hay que aislarlo con cinta. Para las tomas de Cooper que estamos comercializando no tenemos ese problema. La misma toma ofrece esa protección al colocar esa tapa en la parte posterior. Nuevamente tiene el sistema de pelacables como las anteriores tomas que veíamos, para calibres 14, para calibres 12. Nos va a permitir pelar nuestro alambre en el momento de la instalación. Obviamente el soporte que tiene es ancho para lograr la fijación, al igual que las anteriores tomas que veíamos. ¿Qué otros tipos de productos tenemos aquí con Cooper? Tenemos este famoso adaptador de 3 patas a 2, o cuando no existe la puesta a tierra. Desafortunadamente hay instalaciones antiguas donde no existe el polo a tierra en la instalación como tal, pero las clavijas de ciertos aparatos sí traen el polo a tierra, que son estas 3 patas que encontramos. Si la toma no tiene polo a tierra, no podría yo hacer la conexión. Entonces necesito de un adaptador como esto, que me va a dejar instalar la toma de 3 patas a una de 2 sin ningún problema. Este conector que vemos es un material en caucho o plástico que es bastante resistente a los ataques de sustancias químicas. Entonces le va a dar una mayor resistencia al material. Este material con el tiempo no va a empezar a dañarse, no va a empezar a agrietarse, él va a mantener sus condiciones. Y además es muy flexible a las temperaturas. No va a tener problemas de cristalización, ya sea a altas o a bajas temperaturas. Ese caucho del que está hecho este adaptador se va a mantener con el tiempo esas cualidades físicas que le vemos cuando está nuevo. ¿Qué tenemos? Tenemos las multitomas y la lámpara mecánico. Importante en este tipo de multitomas es que tienen una protección térmica para el momento que el usuario conecta demasiados aparatos a esa misma multitoma. Ella misma tiene una protección que es rearmable. ¿Cómo funciona esto? Ella tiene un breaker en la parte de atrás, que es un botón que viene marcado con la palabra reset.
Si yo coloco muchos aparatos y el consumo de corriente empieza a ser tan grande, él detecta que es demasiado, más de la corriente nominal que la multitoma puede manejar, e inmediatamente desconecta la multitoma y desconecta todos los aparatos. Como sabemos, las multitomas mal utilizadas son causantes de incendios, porque generalmente la gente las sobrecarga de aparatos y va a haber esta sobrecarga que nos genera este incendio. La misma multitoma va a tener esa protección, ella se va a desconectar, va a ser necesario quitarle aparatos, dejarla enfriar un tiempo que llegue a su temperatura nominal y en ese momento sí podemos volverla a conectar. Entonces ella misma se está protegiendo y nos está colaborando. Tenemos esta lámpara mecánico, es un cable que tiene 25 pies de largo. ¿Qué ventajas tiene? Además de poder utilizar con el bombillo que le vamos a colocar de 70 vatios, que es bien importante que tengamos en cuenta que el bombillo no debe sobrepasar los 70 vatios de potencia, tiene una toma con polo a tierra, entonces nos va a prestar los dos servicios. Si estamos trabajando vamos a poder iluminar nuestro sitio de trabajo, pero a la vez vamos a poder conectar un pequeño aparato a la toma que él tiene incorporada. Entonces nos prestaría el servicio como una roseta, pero también el mismo servicio como un toma corriente. ¿Esto en qué viene hecho? Viene en plástico moldeado, es un termoplástico de alta resistencia a los impactos, tanto la lámpara como la multitoma van a resistir los impactos normales que tienen durante su vida útil sin romperse ni dejar partes expuestas que puedan ser peligrosas para el usuario. Como ya les dije anteriormente, pues en el caso de sobrecarga, esto nos corta el paso de corriente. Las longitudes de estas extensiones vienen de 3.6, 4.5 y 6.10 metros. ¿En qué calibre vienen estas extensiones? En calibre 14, AWG14, que nos va a permitir manejar entre 10 y 15 amperios de carga para esa multitoma. Entonces, cuando la sobrecargamos, es en el momento en que ella esa protección que tiene térmica va a actuar. ¿Qué más encontramos entre el portafolio de Cooper que estamos ofreciendo? Están las tapas de intemperie. Esas son tapas para tomacorrientes. ¿Qué nos va a permitir esto? Proteger contra la entrada de sólidos y de líquidos a las multitomas. En el momento en que necesitamos trabajar con la multitoma, simplemente levantamos la tapa y podemos conectar. Esto puede ser de uso interno o de uso externo. Entonces, en uso externo, protege contra la intemperie. En uso interno, por ejemplo, como centros comerciales, va a proteger que las tomas las estén golpeando o las estén utilizando. Entonces, son tomas que están expuestas al paso del público, que se podrían romper por algún golpe. Esta tapa las va a proteger. Entonces, estas tapas traen unas juntas de plástico y en caucho que cuando se la coloco sobre la toma van a hacer que el selle sea hermético. Por eso es que se pueden utilizar en intemperie y va a proteger contra la entrada de agua como tal. Otro de los productos que hay acá es esta luz nocturna con sensor. Entonces, como vemos, es una pequeña lucecita que conectamos a un toma corriente. Ella tiene un sensor, una fotocelda. ¿Qué hace esta fotocelda? Básicamente, cuando el nivel de luz está alto, mantiene el bombillo apagado. Cuando empieza a bajar el nivel de luz, ella hace que el bombillo se prenda. ¿Cuál es el uso ideal de este tipo de luz nocturna? Se utiliza mucho, por ejemplo, en el cuarto de los niños, para tener una pequeña luz. Esa bombilla que tiene este sensor es únicamente de 4 vatios, entonces el consumo es poco, el nivel de iluminación que da es tenue, pero no va a dejar de pronto una habitación totalmente oscura. Y la gran ventaja y ahorro energético que nos ofrece, básicamente es que ella sola se va a prender y se va a apagar, no voy a tener yo que estar manualmente moviéndolo porque tiene un sensor que a altos niveles de luz me la apaga, cuando el nivel de luz desciende, la va a prender. O sea, básicamente entre día y noche va a estar prendiendo y apagando de manera automática, sin que yo tenga que intervenir y de pronto evitando que se me pueda quedar prendida. Importante, esa pantalla que ven que la protege gira 360 grados. ¿Qué ofrece eso? Que yo puedo hacer que esa luz que me ofrece esa bombilla, dirigirla hacia el piso, dirigirla hacia una pared, dirigirla hacia el techo, depende de las necesidades que yo quiera para que la luz no sea molesta. Tenemos en plafones lo que se conoce el plafón y como el tradicional Benjamín, que es lo que estamos viendo ahí en este momento. Este plafón que tenemos acá tiene la toma, como pueden ver es toma con polo a tierra, ¿sí? Tiene una cadena, la toma está independiente de la cadena, esa cadenita solo es el interruptor de la bombilla que va a estar ahí, prende y apaga, pero el toma corriente siempre va a estar energizado, entonces es independiente de lo que pueda manejar. Esa tomita puede manejar ahí 15 amperios,
y puede recibir bombillos de hasta 100 vatios sin ningún problema. Para el Benjamín vemos que la toma que tiene no trae polo a tierra, es para otro tipo de aparatos que no necesitan polo a tierra, por ejemplo como podemos ver los cargadores de celulares, no necesitan de ese polo a tierra, no es obligatorio, entonces este tipo de Benjamín que no trae la conexión de polo a tierra puede servir para este tipo de aplicaciones, son ciertas aplicaciones especiales donde lo podemos utilizar. Bueno, eso en cuanto a los productos de Cooper Wiring que estamos en este momento comercializando. Otras de las líneas que en este momento comercializamos es la línea de cintas aislantes. Cintas aislantes de colores, cintas aislantes negras, tanto de PVC como de caucho. Entonces, en las cintas, importante, estas cintas de PVC soportan hasta 600 voltios. Tiene una temperatura de servicio de 80 grados centígrados. Es la temperatura en que ellas van a funcionar sin ningún problema, sin ofrecer ningún tipo de peligro al usuario. Vienen en colores que son utilizadas para las instalaciones internas o marcación. ¿Qué es esto de la marcación? Básicamente los cables deben manejar un código de colores, los cables que hay en las instalaciones, para distinguir cuál es fase, cuál es neutro, cuál es tierra. De pronto en algún momento yo no tengo el cable de ese color, es legal que yo en las salidas de las tomas de los interruptores pueda marcar los cables con este tipo de cinta de colores. Y básicamente para instalaciones internas. Las cintas negras que tenemos se ofrecen para empalmes exteriores. ¿Por qué? Porque tienen una protección contra los rayos UV. Si sabemos, los rayos UV son dañinos y una cinta como la de colores, que la estamos recomendando para uso interior, si yo la pongo a la intemperie, la cinta se va a cristalizar porque no es la función de ella. Entonces, en estas cintas de colores tenemos amarillas, tenemos blancas, verdes, azules y rojas. Esos son los colores de las cintas. ¿Por qué estos colores? Porque estos dan respuesta a ese código de colores que deben tener los cables. Entonces, por eso se manejan este tipo de colores. En las cintas negras tenemos dos clases de cinta, lo que es la cinta Premium 111 y lo que es la cinta Revere 7. Las dos son cintas que sirven para empalmes exteriores. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la Revere 7 logramos una temperatura de servicio de 80 grados centígrados. En la Premium 111 ya estamos manejando una temperatura de servicio de 105 grados centígrados. Por lo que se conoce de pronto en el mercado que esta Revere 7 es como una cinta de uso normal y doméstico, y esta Premium 111 de pronto para un uso profesional, ya a nivel de técnicos que les interesa garantizar y hacer trabajos diferentes de los que uno como un usuario normal puede hacer en la casa. Entonces tenemos estos dos tipos de cinta que se diferencian en la temperatura que ellas pueden manejar en su funcionamiento normal. Lógicamente, a mayor temperatura implica que pueden manejar más corriente y empalmes mucho más grandes. Ahora pasamos a las cintas de caucho, como esta 122 que estamos viendo. Cualidades de esta cinta. Es una cinta que sirve para más de los 600 voltios que sirven las cintas de PVC, por ser una cinta de caucho, y su principal característica es que es una cinta autoamalgamante. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo hago un empalme y pongo la cinta y la voy entrelazando una sobre otra, la misma cinta va a empezar a fundirse sobre ella misma. ¿Eso qué me va a garantizar? Que ese empalme que yo estoy haciendo en ese momento va a quedar seguro. Entonces, como vemos aquí, la cinta tiene que traer un separador entre cada una de las vueltas, porque al ser autoamalgamante, si viniera como viene una de las cintas normales, en el mismo rollo ella se autofundiría. Entonces trae un separador para que yo haciendo el empalme voy quitando el separador y lo voy poniendo para que ella misma se endurezca. Esta es una cinta que se utiliza para baja tensión, o sea, estamos hablando hasta 1000 voltios. Esta otra cinta, que es la 963, que ya es una cinta que nos sirve para una mayor tensión. Es igual, es autoamalgamante como la 122, trae el mismo separador, ¿sí?, para evitar precisamente que se autofunda en el rollo, pero me va a manejar una tensión de hasta 69.000 voltios, a diferencia de los 1000 voltios que me manejaba la otra. Esto ya será para trabajos en media tensión, un poco de trabajos un poco más especializados, no se utilizará ya a nivel residencial. La anterior cinta todavía tiene aplicaciones residenciales, tiene aplicaciones en la parte de redes telefónicas, en la parte de redes de televisión, donde ellos hacen sus empalmes. Con este tipo de cinta autofundente o autoamalgamante es que logran proteger de tanto el ataque de rayos UV como de la lluvia
de cualquier tipo de condición ambiental. Y esta cinta pues silla hasta 69.000 voltios, implica que va a ser pues para empalmes eléctricos en media tensión. Esos son los productos que estamos nosotros comercializando. Entonces ya vimos que son cintas de Plymouth y son productos de Cooper Wiring Devices. Ahora vamos a pasar hacia las líneas que AVE Colombiana produce en su fábrica. Lo primero que vamos a mirar son tableros y cajas. Son dos productos, aunque muy similares, que tienen el mismo propósito, nos ofrecen ciertas diferencias importantes que vamos a ver a continuación. Básicamente un tablero es un panel donde incluye elementos de conexión y dispositivos de protección. Entonces esa es la definición de un tablero. ¿Cómo están clasificados los tableros de AVE Colombiana? Vienen 2, 3, 4 y 6 circuitos con una corriente nominal de 75 amperios. ¿A qué nivel de tensión? 120 voltios. Entonces estos tableros vienen a 120 voltios, 75 amperios y son enteramente monofásicos. Son tableros monofásicos. Vamos a empezar a mirar las características que tienen estos tableros. Una de las principales es que sus barrajes, tanto el barraje de fase, el barraje de neutro y el barraje de tierra, están construidos en aluminio. Son láminas sólidas de aluminio completamente. ¿Por qué no se utiliza el cobre? Básicamente el aluminio es un metal que se utiliza en electricidad desde hace mucho tiempo. En los cables, en los barrajes se utiliza el aluminio. Tiene ciertas ventajas respecto al cobre y por eso se está haciendo en aluminio. ¿Qué más tiene este tablero? La lámina en la que está hecho es una lámina cold roll. Esta lámina cold roll tiene un espesor mínimo que nos exige un calibre 22 como mínimo. La pintura que trae, pintura electroestática, con cierto nivel de espesor de esa pintura. Entonces tenemos que manejarlo entre 60 y 80 micras, ese nivel de esa pintura. ¿Qué otras características? Ya vimos que esos barrajes en aluminio van a ir apoyados sobre ciertas bases aislantes. Esas bases aislantes son de policarbonato, que es un material que debe cumplir ciertas características. Primero que todo, tiene que ser aislante completamente. Debe tener ciertas características de rigidez dieléctrica. Eso quiere decir que conserve esa capacidad de ser material aislante con el tiempo. Otra característica muy importante es que tiene que ser un material autoextinguible. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento de un incendio, este plástico no se nos prenda, por el contrario, él se apague a él mismo. Entonces, como vemos, ese policarbonato que utilizamos en los barrajes no puede ser cualquier plástico que nosotros queramos, debe tener unas condiciones muy específicas para lograr soportar estos barrajes. Entonces, ya vemos que barraje de tierra, neutro y fase están apoyados sobre estas bases aislantes de policarbonato. Importante, la marcación para poder diferenciar qué barraje es qué barraje viene en alto relieve, como vemos acá, el neutro y la tierra. Por defecto ese tercer barraje que vemos ahí es la fase. El neutro viene marcado con la letra N dentro de un círculo y la tierra con el símbolo de tierra. Entonces, de esta manera garantizamos que durante el tiempo, por ser en alto relieve, sobre la misma lámina del tablero, esta no se va a perder, no se va a borrar con el tiempo, va a permanecer siempre hasta que la vida útil del tablero termine. Entonces, por eso se marca en alto relieve. El rotulado, esos tableros deben tener un rotulado con sus características nominales, debe traer instrucciones de mantenimiento, de operación, el diagrama unifilar que me diga cómo puedo conectar yo ese tablero a mi sistema. ¿Qué otra marcación debe tener? Como vemos acá el tablero en la parte de afuera con su tapa puesta, me va a indicar la posición de los breakers o interruptores automáticos prendida y apagada. Entonces, la misma tapa me va a dar a mí como usuario si el breaker está en posición encendido o apagado. ¿Qué más vemos ahí en la tapa? Tiene la identificación de los circuitos. Muy importante para poder saber cada breaker o interruptor automático a qué circuito está protegiendo. De esa manera el usuario o la persona que va a hacer el mantenimiento puede identificar fácilmente si es el circuito de la cocina, circuito de luces del primer piso, tomas del segundo piso, y ahí se va a poder escribir esa identificación que va a facilitar a futuro el mantenimiento o algún cambio en la misma instalación. Entonces está en un lugar visible para que el usuario simplemente al acercarse sin tener que tocar físicamente el tablero
sepa qué breaker es el de cada circuito. ¿Por qué es importante esto? De pronto necesita desenergizar un circuito, el circuito 3. Desde ahí simplemente mira y lo puede hacer sin tener que manipular la tapa, abrir el tablero, porque puede llevar pues, a peligro si el usuario no es experto en el manejo de la parte eléctrica. Eso en cuanto a los tableros. Ahora tenemos este otro producto que son las cajas, que básicamente es la misma definición de un tablero, como les dije anteriormente, pero tiene ciertas diferencias. La clasificación. Tenemos 2, 3 y 4 circuitos que manejan una corriente de 75 amperios. Y tenemos las cajas de 6, 9 y 12 que manejan 100 amperios. ¿A qué niveles de tensión? Esto maneja 120, 240 voltios. Entonces ya tenemos dos niveles de tensión. Primera diferencia que vemos con los tableros vienen a 120 voltios únicamente. Estas cajas ya manejan 120, 240 voltios. El resto sí manejan los mismos 75 amperios y 100 amperios que pueden manejar los tableros. ¿Cómo son las características constructivas de esta caja? Primero que todo, los conectores de fase son en aluminio. Entonces son completamente inyectados en aluminio. Pero ya vemos que son conectores, a diferencia del tablero que tiene una barra sólida de aluminio. Aquí vemos que son conectores individuales y no existe esa barra sólida como tal. El barraje de neutro está hecho en latón. Entonces ya no es aluminio, como veíamos que era en los tableros, sino el material que tiene es latón. Y el barraje de tierra está hecho en el mismo material de la caja, o sea, en la misma lámina cold roll está hecho ese barraje donde vamos a conectar las tierras. Las bases aislantes, encontramos que él tiene bases aislantes para la fase y para el neutro. Aquí vemos que la tierra no tiene esa base aislante. Entonces es una diferencia con el tablero, que el tablero sí tiene sus 3 barrajes en bases aislantes de policarbonato. Aquí tenemos el neutro y los conectores de fase. La marcación nuevamente está en alto relieve, es así, igual que en los tableros, donde yo puedo garantizar que mi neutro y mi tierra, su rotulado no se va a perder en el tiempo. El rotulado que trae externo también cambia un poco con respecto a los tableros. Aquí vemos, trae, eso sí, la parte para identificación de los circuitos, que es muy importante y es básica para el usuario, que él pueda distinguir qué circuito tiene conectado ahí. Entonces, aquí viene la identificación de los circuitos colocada en la tapa para que la parte exterior quede y el usuario pueda saber. Eso en cuanto a los tableros y cajas. Bueno, en este momento vamos a ver las líneas de interruptores y tomacorrientes que fabrica AVE Colombiana, sus diferentes líneas y cada una de sus características. Vamos a empezar a mirar la parte de interruptores y vamos a mirar rápidamente algunas definiciones para que entendamos el mismo idioma que estamos hablando y aclarar ese concepto. Básicamente el interruptor es un dispositivo mecánico que permite la continuidad de corriente abriendo o cerrando un circuito. Es lo que básicamente va a ser un interruptor. Su manera correcta de conectarlo es como vemos ahí, saliendo desde nuestro tablero, nuestro interruptor automático. El neutro va directamente hacia la bombilla y la fase es la que entra en el interruptor. Lo que nos queda claro de esto es simplemente que no debemos interrumpir el neutro. O sea, los neutros siempre van hacia las bombillas y la fase es la que entra en el interruptor. Diferentes clases de interruptores. Está el interruptor sencillo, que ¿qué me permite? Me permite manejar una luminaria desde un punto. A nivel básico, ¿qué es el por dentro? Básicamente en una posición está abierto y cuando yo lo obturo, sencillamente él se cierra internamente y me permite el paso de corriente. Es lo que hace un interruptor sencillo. Como vemos, la forma correcta de colocar este interruptor sencillo es como vemos acá. El neutro, recordemos que viene allá desde el tablero y llega directamente a la roseta o portalámpara, y la fase entra a un terminal del interruptor y del otro terminal del interruptor sale directamente hacia el bombillo. Entonces recordemos, ese neutro nos interrumpió, fue la fase la que estamos interrumpiendo. En los interruptores sencillos también tenemos interruptores con luz piloto. Entonces este bombillito de luz piloto, que es el que nos va a indicar en el momento que una habitación esté oscura la ubicación del interruptor, nos va a servir para ubicarlo, se conecta de la siguiente manera. Cada uno de los terminales de este bombillito de luz piloto va a cada uno de los terminales que tiene el interruptor. Y como vemos, el resto de la conexión es como miramos anteriormente, entrando la fase al interruptor. ¿Qué otro tipo de interruptores hay además del sencillo? Están los interruptores dobles.
Un interruptor doble básicamente es dos interruptores sencillos montados sobre una misma placa. Entonces me permite manejar dos luminarias diferentes desde un solo punto. Entonces puedo prender dos luces, dos bombillas diferentes desde el mismo punto. La diferencia para el cableado es simplemente que hay que puentear, hacer un pequeño puente, entra la fase, puenteamos el uno con el otro y de resto cada uno de los interruptores se va y maneja un bombillo. Y como nos demos cuenta, el neutro entra directamente a los bombillos, nunca pasó por el interruptor. Otro tipo de interruptor que tenemos es el interruptor conmutable. ¿Para qué me sirve a mí un interruptor conmutable? Básicamente me deja manejar una luminaria desde dos puntos diferentes. ¿Cuáles son las utilizaciones clásicas o típicas de un interruptor conmutable? Escaleras. En el primer piso yo empiezo a subir, quiero prender la luz, llego al segundo piso, necesito apagar la luz. Entonces eso se hace con interruptores conmutables. O habitaciones que tengan dos entradas. Entonces al lado de cada puerta yo puedo o prender o apagar la luz, depende de mi necesidad. Entonces ahí es cuando yo empiezo a utilizar interruptores conmutables. Internamente un interruptor conmutable, ¿cómo es? A diferencia del sencillo, que es o está abierto o está cerrado, el interruptor conmutable está conectando a un lado del circuito y cuando lo oprimo está conectando el otro lado del circuito. Es lo que básicamente es un conmutable. O conecta a un lado o conecta al otro. ¿Cómo es la forma de conexión? Y de paso nos sirve para poderlo reconocer. Al mirar un interruptor de frente, ya sea sencillo o ya sea conmutable, yo no puedo verle ninguna diferencia. Al darle la vuelta y mirarle los terminales de conexión es donde yo empiezo a ver diferencias. Si recordamos, el interruptor sencillo tenía dos terminales para conectar. Este conmutable ya trae tres terminales. Entonces es la forma de reconocer que es un interruptor conmutable o que es un sencillo. ¿Cómo se va a hacer esta conexión? Pues básicamente, y es muy importante, los interruptores conmutables siempre van en parejas, nunca se deben dejar solos. Si yo quiero hacer el efecto en la escalera en primero y segundo piso, necesito obligatoriamente poner una pareja de conmutables. O sea, no podría revolver un conmutable y un sencillo porque no lograría el efecto que quiero. Entonces, ese conmutable siempre va a estar en parejitas. La forma de cablearlo es como lo mostramos acá. La fase llega al terminal del centro, se puentean los terminales exteriores de los dos conmutables y del otro terminal del centro sale hacia el bombillo. Nuevamente el neutro va directamente hacia la roseta. También tenemos conmutables con luz piloto, que es el bombillito que veíamos anteriormente. ¿Cómo debo conectar yo este luz piloto? De pronto, a diferencia del sencillo, tenía dos terminales, tenía dos cablecitos de luz piloto, era más fácil. Acá, como ya tengo tres terminales, debo conectarlo entre los terminales exteriores. Y eso es muy importante. ¿Qué pasa si yo conecto el luz piloto con el terminal del centro? Sencillamente que el luz piloto se va a apagar al tiempo que se me apaga la bombilla que está manejando ese interruptor. Entonces, cuando la bombilla está apagada, el luz piloto está apagado. Y cuando la prendo, se prende el luz piloto. ¿Por qué es una mala conexión? Porque básicamente el luz piloto debe funcionar al revés. Cuando esté prendido el bombillo, el luz piloto debe estar apagado. Y cuando se apague, que la habitación quede oscura, ese luz piloto debe estar prendido para ubicar el interruptor. Entonces, si lo conecto en el centro, simplemente cuando esté oscuro, él va a estar apagado y no va a cumplir su función, que es la de la ubicación física del interruptor en una habitación. Hay otro tipo de interruptor, que es el 4 vías. Entonces ya vemos que hay interruptores sencillos, hay dobles, hay conmutables, ahora hay 4 vías. ¿Qué me permite el 4 vías? Manejar luminarias desde 3 puntos o más. Entonces pensemos el caso de la escalera. Eran 2 pisos, conmutable en el primer piso, conmutable en el segundo. Si ahora tengo 3 pisos, entonces ¿cómo hago esa conexión? Pongo 3 conmutables, 2 conmutables y un sencillo. Entonces la forma de conectarlo es con un 4 vías. Entonces los 4 vías siempre van acompañados de su parejita de conmutables. Es la forma de conectarse. Entonces en este caso, si es son una escalera de 3 pisos, en el primer piso pongo un conmutable, en el segundo el 4 vías y en el tercer piso el otro conmutable. Es la forma de conexión. Que fuera un edificio de 20 pisos, en el primer piso conmutable, en el piso 20 conmutable y del piso 2 al 19, 4 vías en cada piso. De esa manera yo puedo prender o apagar la luz desde cualquiera de esos interruptores. Entonces me va a dejar manejar toda la luminaria desde cualquiera de ellos. Entonces recordemos siempre el 4 vías con su pareja de conmutables. La forma de conexión es como vemos acá, simplemente la fase llega al centro, se puentea el conmutable con el 4 vías, nuevamente el 4 vías al conmutable y salimos hacia la bombilla. Como vemos, el neutro entra directamente a la bombilla.
Eso en el caso de las conexiones para los interruptores. En el caso de los tomacorrientes, ¿qué es un tomacorriente? Básicamente es un dispositivo que me permite la conexión eléctrica de los aparatos a la red. Para eso es un tomacorriente, para que yo pueda tomar energía de la red. La forma de conexión, como vemos aquí, está el tablero, donde llega la fase, donde llega el neutro, y la tierra. Y de ahí voy a conectar hacia la toma. Como hablábamos anteriormente, los cables tienen un código de colores para saber cuál es la fase, cuál es el neutro y cuál es la tierra. Entonces, para evitar que se conecte invertido, se va a conectar de la manera que no es, nuestras tomas traen en su rotulado en la parte de atrás identificado cuál es el terminal de neutro con la letra N y cuál es el terminal de fase o la línea con la letra L. Básicamente la tierra, el tornillo es de color verde, entonces ya sé que ese es el terminal de tierra. Entonces la forma que la persona que esté instalando, cuando tenga sus cables que traigan su código de colores, conecte como son, el neutro en el neutro, la tierra en la tierra y la fase en la fase, y no vaya a dejar conexiones inversas que pueden ser peligrosas para el usuario y para la misma instalación. Hay otro tipo de aparato que es la combinación de interruptor y toma. Entonces tenemos tanto interruptor como toma en un solo aparato, que es como vemos acá. Entonces está en un solo aparatico combinado las dos cosas. Entonces es importante porque ya vimos cómo se conectan interruptores y cómo se conectan tomas. Entonces, ¿cómo se haría esta conexión que es un aparato mixto, por llamarlo de alguna forma? Se haría como estamos viendo acá. Una es la parte de la toma y otra es la parte del interruptor. Entonces, si yo le doy la vuelta a este aparatico que es combinación, voy a encontrar 5 terminales. 3 corresponden a la toma, 2 al interruptor. Esto siempre viene con interruptores sencillos, no viene con interruptores conmutables ni 4 vías, siempre viene estas combinaciones con interruptor sencillo. Básicamente, ¿cómo lo conecto? Llego con la fase allá a la toma, la puenteo al interruptor y del interruptor salgo con la fase hacia la roseta. La tierra llega al tornillito verde y el neutro, básicamente entra al neutro de la toma y de ahí sale directo hacia la bombilla. Entonces, como hemos hablado, nunca conectamos ese neutro allá al interruptor, va directamente allá a las rosetas. Algunos errores frecuentes cuando se hacen este tipo de conexiones, cuando manejamos interruptores y tomacorrientes, son estos. Primero, una mala conexión en este tipo de combinaciones de interruptor y toma. Mala conexión es que ese neutro lo hago pasar por el interruptor y de ahí salgo hacia la bombilla. Como hemos dicho, eso es una práctica peligrosa, ¿sí? Entonces, la instalación va a quedar en un riesgo y los usuarios van a quedar en un riesgo por interrumpir ese neutro. Entonces, como está aquí conectado, no va a servir. Cuando yo conecte un aparato, va a hacer que entre en corto esa instalación y va a ocasionar problemas y pues para el usuario va a ser bastante desagradable este tipo de cortos que pueda sufrir su instalación. Otra de las cosas que pasan cuando se conectan tomacorrientes es que no se utiliza el conductor de calibre apropiado. Las tomas, como vamos a ver más adelante, de ave colombiana son para 15 amperios. Si yo no utilizo un cable de un calibre adecuado que soporte esos 15 amperios, va a empezar a haber recalentamiento en ese cable. Y ese recalentamiento del cable va a causar bastantes problemas en la toma, puede que el cable se empiece a derretir, se salga del terminal, solo porque no se está utilizando un calibre adecuado. Entonces ahí no sería un problema de la toma, el momento de una falla, sino que el instalador no utilizó el calibre apropiado. Otra de los problemas que encontramos es la falta de conexión de puesta a tierra. Si la instalación completa de la casa, del edificio, no tiene una puesta a tierra, en el momento de una falla es posible que esa corriente de falla pase por las personas, cause electrocución y no va a ser un problema de la toma, va a ser un problema que falta esa puesta a tierra de la toma. Otro problema que hemos venido encontrando con la utilización masiva de bombillos ahorradores es bombillos ahorradores con interruptores luz piloto. Ahí se presenta un problema y es un problema que esa bombilla ahorradora va a quedar de pronto titilando cuando esté apagada. Entonces queda apagada y va a empezar a titilar. Entonces es un problema que se le debe dar un manejo adecuado. ¿Por qué quedan estos bombillos ahorradores titilando cuando yo uso un luz piloto? Como vemos aquí en el esquema, esto es un interruptor sencillo, él está abierto, ahí no puede haber paso de corriente porque no hay un camino para esa corriente. Cuando conecto un bombillo luz piloto, estoy armando un pequeño puente que va a dejar que pase un poquito de corriente hacia el bombillo. Y es posible que
con algunos bombillos de estos ahorradores haga que ese bombillo titile. Ese es el problema de los luz piloto con las bombillas ahorradoras. Es un problema que se está viendo más evidente por ese uso masivo de bombillas ahorradoras ahora en Colombia, que hace unos años no era de la misma forma. Bueno, la línea 600, que es la línea clásica de AVE colombiana, que es una línea que más o menos lleva los 45 años que lleva la empresa. Una curiosidad sobre esta línea, es la única que viene contramarcada y rotulada con la palabra AVE. Como pueden ver, el resto de nuestros productos viene con la marca EXE y no con la marca AVE. Esta línea clásica sí se encuentra con eso. ¿Qué características tiene esta línea clásica? Primero que todo, está fabricada en urea. Como dije anteriormente, la única contramarcada con la palabra AVE. ¿Por qué se maneja todavía esta línea después de 45 años, que ya es un tiempo prudencial de agotamiento? Es por el mercado de reposición. Básicamente, la línea, como ha gustado por su calidad, pues tiene mucho mercado de reposición. La gente de pronto quiere cambiarla por la misma y no mirar otras. Entonces se sigue manejando mucho por ese mercado de reposición. Adicionalmente, esta línea necesita un puente de fijación. Entonces es un puente adicional que viene con la línea para poderlo fijar en las cajas normales. ¿Qué tenemos en esta línea 600? Tenemos pues los interruptores sencillos, los interruptores dobles, los interruptores triples y la parte de tomas con polo a tierra y tomas de comunicaciones. Es lo que tenemos en esta línea clásica o línea 600. Esta que vemos acá es la línea Avitari, que es una de las líneas más populares de la compañía. Es una línea que está fabricada en urea, entonces es un material duro. Si uno toca el interruptor, las tomas, la urea es un material duro. Los colores en que la conseguimos o es blanco o es marfil. Esta línea la conseguimos en la parte de interruptores con luz piloto, sin luz piloto o con testigo fosforescente. Entonces es importante que ahí hay diferenciación, no importa si en blanco o en marfil, la puedo conseguir luz piloto, sin luz piloto y con testigo fosforescente. Los bombillos luz piloto que maneja esta línea son intercambiables. Entonces, ¿cuál es una ventaja de esto? Que en el momento en que se dañe de pronto un bombillito luz piloto, no es necesario cambiar todo el interruptor. Simplemente puedo reemplazar ese bombillo. ¿Cuáles son las características nominales de este producto? Los interruptores vienen a 120 voltios y 10 amperios para los que tienen luz piloto. Los que no tienen luz piloto vienen 260 voltios, 10 amperios. En toma corriente son 150 voltios, 15 amperios. Entonces, por ejemplo, acá vemos lo que es un interruptor sencillo sin luz piloto y al lado tenemos uno con testigo fosforescente. Entonces, con el problema que mirábamos de pronto de luz piloto con los los bombillos ahorradores, esta opción del testigo fosforescente es muy buena. ¿Por qué? Este testigo fosforescente es básicamente un material químico que tiene luminiscencia en la oscuridad. Entonces no tiene ningún tipo de conexión eléctrica como el bombillito de luz piloto. Esto que lo puedo conectar con ese bombillo ahorrador y no va a tener el problema de que titile, porque no hay conexión. Simplemente el testiguito en la oscuridad tiene luminiscencia y me va a ayudar a ubicar dónde está el interruptor. Aquí vemos interruptor sencillo con luz piloto, entonces tiene su ventanita por donde el luz piloto va a iluminar. Ahí en la imagen del lado tenemos lo que es la parte de pulsadores, que es lo que vamos a utilizar para los timbres, para los dindón. Aquí podemos ver lo que es un pulsador doble, los hay sencillos, los hay dobles también en la parte de pulsadores. Y quiero mostrarles esto de luz piloto. Ahí vemos el interruptor y vemos su bombillo de luz piloto. Como vemos, viene por aparte. ¿Cómo conecto yo ese bombillito de luz piloto? Como veíamos, tiene dos cables y ahí yo tengo dos terminales para conectar. Entonces ahí voy a cablear. Son los mismos terminales donde la fase va a entrar cuando lo cableen en su parte normal y trae pues la cavidad para colocar allá el bombillito luz piloto. Entonces, otra de las opciones que hay, si yo ya tengo mis bombillas ahorradores instaladas y me están titilando porque tengo interruptores de luz piloto, una opción es desconectar ese bombillo. Entonces simplemente yo puedo desconectar el bombillo, no tengo que cambiar el interruptor y de esa manera soluciono el problema de que ese bombillo ahorrador esté titilando, porque pues en confort visual es bastante molesto como titila ese bombillo en la noche. La parte de toma corrientes, entonces en los toma corrientes los hay con testigo fosforescente y sin testigo fosforescente. Ya obviamente aquí en la parte de tomas no se usa la parte de luz piloto.
pero si vienen con el testigo fosforescente, ya sean en blanco, ya sean en marfil, traen su testigo fosforescente. Aquí vemos el caso de una toma pues con polo a tierra, toma doble. Está este tipo de tomas que ya hemos visto cuando mirábamos lo de Cooper, que son tomas de tierra aislada. Entonces, ¿cómo la diferenciamos? Trae este triángulo naranja sobre la toma. Importante que miremos por qué estas tomas de tierra aislada, para qué sirve este tipo de toma. Estas tomas se instalan cuando hay equipos sensibles al ruido eléctrico. El ruido eléctrico es básicamente ondas que sobre la instalación, que son bastantes metros de cable, se pueden meter y pueden hacer que esos equipos electrónicos funcionen mal. Entonces, por ejemplo, el caso de computadores y otro tipo de este equipo, esas interferencias que se pueden meter ahí por la red van a hacer que él funcione mal. Entonces, ahí es donde tengo que utilizar este tipo de tomas de tierra aislada. Entonces, ¿cómo la reconozco si es tierra aislada o no? Voy a encontrar ese triángulo naranja sobre el cuerpo de la toma. Entonces, yo el triángulo naranja ya sé que es una toma de tierra aislada. Entonces, ahí vemos cómo se diferencia. Entonces, ¿cómo es esto de la tierra aislada? Para que nos quede como claro ese concepto, porque a veces uno puede decir, bueno, eso es como algo extraño. Básicamente en una instalación hay una sola puesta a tierra y allá van todas las tierras de esa instalación. Todas las tomas que yo conecto a la tierra van allá a la misma conexión. Hay una sola tierra, que en este caso podría ser una varilla de esas de cobre que tengo allá enterrada. Cuando yo conecto la toma, y si vemos ahí en la imagen, la que tiene el triángulo naranja, que es de tierra aislada, comparada contra la otra, que no es de tierra aislada, vemos que hay un soporte de metal que sale, en la que no es tierra aislada. La que es tierra aislada ya no tiene ese soporte de metal. ¿Esto qué quiere decir? Si se dan cuenta, ese soporte de metal está donde van los tornillos de fijación de la toma. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una caja metálica y le coloco los tornillos, el tornillo quedaría haciendo contacto con ese soporte metálico y con la caja metálica. Ahí estaría poniendo a tierra tanto la toma como la caja metálica, y si es tubería metálica la que hay en la instalación, todo quedaría puesto a tierra. En el caso de la toma de tierra aislada, como no está ese soporte, cuando yo la coloco, no estoy colocando a tierra la caja y el resto de la tubería no la coloco a tierra. Es por eso que se llama tierra aislada. Entonces, si una interferencia se mete por toda la tubería, por ejemplo, no le va a llegar al aparato que yo conecte ahí. Eso es lo que es la tierra aislada. Como vemos aquí en esta imagen, entonces cuando es sin tierra aislada, que vemos que es el cable verde, toca tanto la caja como la toma. Entonces la caja y toda la tubería de la instalación quedan conectados ahí a la toma a tierra. En el caso de la verde con las franjas amarillas, la caja ya no queda puesta a tierra. Entonces en las tomas de tierra aislada, esas cajas y el resto de la tubería no queda conectada a tierra. Eso es lo que hace una toma de tierra aislada y protege el equipo de esas interferencias que se puedan colocar ahí. Obviamente hay equipos como por ejemplo una plancha que no se va a ver afectado por ese tipo de interferencias. Es para equipos electrónicos que son más sensibles a estas interferencias. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la toma GFSI, que es la toma contra fallas a tierra. La que vemos acá ya visualmente vemos que es una toma diferente, tiene dos botones, trae un bombillo, entonces ya visualmente sabemos que es una toma diferente. Generalidades sobre esta toma, básicamente GFSI viene de Ground Fault Circuit Interrupter, de sus siglas en inglés, se adoptó tal cual en español y se conocen como tomas con interruptor GFSI o con protección GFSI. ¿Qué hace este tipo de tomas? Cuando ella detecta una falla a tierra, desconecta el circuito completamente. Y muy importante, son una protección complementaria de los interruptores automáticos o breaker y del sistema de puesta a tierra. Entonces el hecho de que yo coloque una toma de estas GFSI no quiere decir que no tenga que tener allá mi breaker en el tablero. Eso es complementario. ¿Por qué? Porque los breakers detectan un tipo de fallas como son los cortocircuitos o el calentamiento excesivo, y la GFSI detecta únicamente fallas a tierra, que es un tipo de falla diferente. Entonces cada uno de estos aparatos está diseñado para detectar diferentes fallas. Entonces GFSI se tiene que complementar allá con el breaker que yo tengo colocado. ¿Dónde voy a utilizar este tipo de tomas y por qué tomas GFSI? Pues después de la entrada en vigencia del RETIE, que nos convirtió en obligatorios los primeros 7 capítulos de la norma NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano, allá ese código nos dice que yo debo instalar este tipo de tomas con protección GFSI en lugares húmedos. ¿Y qué define como lugares húmedos? Lo que son los baños, las cocinas o los garajes.
Entonces, desde esta nueva reglamentación que es el RETI, que ya estamos trabajando ya hace unos años, nos obliga a que este tipo de tomas se instalen en este tipo de lugares. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué en lugares húmedos tengo que instalar las tomas GFCI? La razón es la siguiente, pues básicamente la corriente siempre va a buscar el lado que le ofrezca menor resistencia eléctrica. Entonces, ella es facilista, tiene dos caminos, y este tiene una resistencia alta, se va por el de más baja resistencia. Siempre va a tener esa tendencia. El cuerpo humano pues tiene una resistencia eléctrica que es alta, o sea que generalmente la corriente de pronto no quiera pasar por nuestro cuerpo, sino prefiera seguir otro tipo de camino, pero esa resistencia propia de nuestro cuerpo en condiciones de humedad baja bastante. Entonces, como vemos en esta tabla, el voltaje que manejamos acá, que son los 120 voltios, cuando yo tenga la piel seca, estoy hablando que mi resistencia es de 1500 ohmios. Ya si miro húmeda, bajo a 1000, mojada, bajo a 650 ohmios, inmersa, ya estoy hablando de 325 ohmios. Entonces, como pueden ver, a medida que el cuerpo está húmedo, esa resistencia va bajando a niveles críticos. Puede bajar tanto que en cierto momento, para la corriente, podrá ser mejor irse por el cuerpo que irse por otra parte. Entonces, es por eso que nos dicen, en lugares húmedos como un baño, donde usted va a estar descalzo, sale de bañarse, el piso está mojado, su piel está húmeda, el riesgo es más grande. En la cocina también hay un lavaplatos donde hay agua, puede haber agua en el piso, usted puede estar mojado y esa resistencia de su cuerpo puede bajar tanto hasta niveles críticos que en el momento de una falla puede electrocutar a las personas. Entonces, por eso nos dicen, use esta toma que ella detecta esa falla y va a desconectar el circuito, salvándole la vida a las personas. Entonces, es bien importante dónde las debemos usar. No se va a usar para utilizarlas en habitaciones, por ejemplo, porque no justificaría colocar una toma con esta tecnología donde realmente no va a haber una condición de humedad crítica como puede ser un baño o una cocina. ¿Qué otro tipo de tomas tenemos acá en nuestra línea Vitare? Tenemos lo que son las tomas de comunicación, lo que es el RJ, RJ11 en la parte telefónica, lo que es el coaxial para la parte de televisión. Entonces las encontramos combinadas, necesitamos telefónica, necesitamos televisión, o solas si solo necesito televisión o telefónica. También nuevamente viene en blanco o viene en marfil. Las combinaciones que veíamos anteriormente de interruptor y toma, que en este caso con luz piloto, teniendo mucho cuidado de hacer la conexión correcta para evitar los problemas que describíamos anteriormente. Bueno, aquí vemos la línea 200 o línea de sobrepared, como la vemos acá. Es una línea muy bien posicionada en el mercado porque se deja instalar en cualquier superficie. Entonces, si yo por necesidades no puedo hacer un cableado, donde tenga que romper la pared, puedo utilizar esta línea que es de sobrepared. Es económica, básicamente, y ¿cuál es la característica de sus interruptores? Son a 260 voltios y a 6 amperios. Entonces, es importante porque ya hay una diferencia con el resto de las líneas donde los interruptores son a 10 amperios. Entonces, estos manejan menos corriente, quiere decir que pueden manejar menos bombillas. En los tomacorrientes, sí son los mismos 150 voltios y los 15 amperios. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los pulsadores, tenemos las tomas sin polo a tierra y tenemos los interruptores sencillos. Es lo que viene esta línea de sobreponer, que es muy utilizada en obras, en la parte de interés social. Tiene bastantes usos esto por su facilidad de cablearlo sin la necesidad de pronto de romperlo, lo que es la parte de pared. Esta línea que vamos a ver es la última línea que lanzó AVE Colombiana, que es la línea Boreale. Esta línea Boreale viene en marfil y viene en blanco. En esta línea ya no encontramos luz piloto. Entonces, en esta línea ninguno de los interruptores trae luz piloto, tampoco utilizamos la parte de testigo fosforescente. Es una línea que quisimos dedicarle mucho a la parte de diseño. Obviamente la parte técnica que tiene su componente técnico fue un desarrollo importante, pero también nos centramos mucho en la parte de diseño. Entonces, ¿en qué está fabricada esta línea? Esto es en nylon. Tanto sus tapas decorativas, sus puentes, sus palancas son en nylon. Como les dije, viene en blanca y en marfil. Es un diseño limpio, que queda brillante, se deja limpiar más fácilmente. Este nylon soporta los ataques químicos de detergentes, de blanqueadores, sin dañarse, sin, digamos, marearse, correrse el color. Los contactos en esta línea se están utilizando en plata. Eso implica que eso es un contacto más costoso, pero que eléctricamente da un mejor rendimiento. Entonces es en cobre con un puntal en plata. Entonces eso le da un mejor desempeño
como tal eléctricamente a la línea. Los interruptores entonces vienen 260 voltios, 10 amperios. Aquí no encontramos de 120 voltios, por lo que no utilizamos luz piloto en esta línea boreal. Y en toma corrientes 150 voltios, 15 amperios. Entonces, como ven, al ser una línea en nylon, es una línea, aunque no es modular, sí es una línea flexible. Las tapas, los puentes permiten cierta flexibilidad. Entonces, ¿en qué nos da ventajas? Cuando superficies que no son completamente lisas, digamos que son terminados rústicos, el interruptor o la toma se va a adaptar bien a esa superficie sin deformarse, a diferencia de pronto de líneas que son más rígidas, que es más difícil esa adaptación. Entonces aquí el material se nos va a dejar adaptar mucho mejor. ¿Qué hay en esta línea? Es una línea completa. Aquí por ejemplo vemos lo que es un interruptor sencillo, lo que es un pulsador. Vienen dobles, sencillos, triples. En este caso aquí vemos un interruptor triple, triples sencillos o triples conmutables. Viene la parte de los pulsadores. Están las tomas GFCI, tanto en blanco como en marfil. Y están lo que son las tomas de comunicaciones, tanto para telefonía como para internet. O sea, lo que es RJ45, terminales RJ45, RJ11 para telefonía. Están las tomas tradicionales, con polo a tierra, todas estas tomas. Está lo que es la parte de televisión para cableado coaxial. Entonces es una línea que en este momento es completa, tiene tanto comunicaciones como la parte eléctrica, como todo el tipo de interruptores, obviamente incluyendo lo que es la toma GFCI. Entonces es una línea completa, es la línea que estamos mostrándoles nuestro último lanzamiento, una línea que queremos impulsar bastante, es una línea que por su diseño, por su color, por quedar brillante, da un acabado bastante estético y ha gustado bastante. Bueno, estos son los productos que AVE Colombiana tiene para mostrarles y tiene para ustedes. Queremos agradecer la oportunidad que Diana nos ofrece de venir aquí a AVE Colombiana a mostrar nuestros productos y como siempre pues nuestro agradecimiento y querer colaborar